Hoy vamos con otro material formativo. Vamos a hablar del retroceso Fibonacci. ¿Qué es el retroceso Fibonacci? Que es un instrumento que es muy común para analizar gráficos en cualquier temporalidad. Esta es la definición teórica de lo que es el retroceso de Fibonacci. El matemático italiano Leonardo di Pisa, más conocido como Fibonacci, encontró en el siglo XVIII una serie de números que poseían algunas características únicas. Los números de Fibonacci son 1, 1, 2, 3. Como podemos ver aquí, la suma de los números anteriores, es decir, 5 más 3 da 8, 8 y 5, 13, básicamente eso significa. Representan una serie matemática de números en la que cada número es la suma de los dos números anteriores, lo que acabo de explicar. Básicamente pues esto es la teoría. Si cada número se divide por el número anterior, el cociente puede reducirse al número 1.618. Esto se refiere a que básicamente hay varios puntos importantes, que es el 61.8 y el 38.2 de los retrocesos del Fibonacci. Bueno, esto es como para que tengamos un acercamiento a lo que es teóricamente el Fibonacci. Es básicamente un matemático descubrió que en la naturaleza existen impulsos y retrocesos en las distintas formaciones que hace, digamos, los pétalos de las plantas. Las olas tienen un retroceso con respecto al impulso que han tenido, y eso se representa en los mercados, porque los mercados igual somos parte de la naturaleza y nosotros somos los que movemos el mercado. Entonces este fenómeno se presenta igual cuando sacamos un gráfico y lo analizamos con Fibonacci. No importa la temporalidad de tiempo, aquí estamos con el Standard & Poor's, gráfico de 15 minutos. Entonces básicamente lo que tenemos que hacer es identificar un impulso que ha tenido el precio desde una corrección, la cual puede ser esta. Vemos como el precio aquí corrige, estamos en una tendencia alcista y el precio corrige en esta parte. Entonces, para identificar un retroceso de Fibonacci, ¿qué podemos hacer? Trazamos el Fibonacci, que en todas las plataformas se encuentra fácilmente. Digamos en esta se encuentra aquí, por lo general aparece una F, y como vemos él nos marca el impulso. Marcamos nosotros manualmente el impulso que ha tenido el precio. ¿Estos números qué significan? Estos números son el retroceso que va a tener el precio luego de que termine el impulso. Básicamente cuando el precio tiene un impulso es muy probable que el precio llegue hasta niveles de 61.8, 50% o 38.2, son los niveles más relevantes a los cuales se pueda retroceder el precio. Entonces, como vemos, el precio ha retrocedido en niveles de 61.8, entre 61.8 y 50. Ese es el porcentaje del cual ha retrocedido el precio de acuerdo al impulso que ha tenido. Entonces, una estrategia válida que podemos hacer en este punto es, como estamos en una tendencia alcista, tomar una opción de compra, entrar en largos en este punto con un stop loss o límite de pérdidas en niveles más bajos de 38.2, ya que si el precio se devuelve hasta el 38.2 y pasa el 23.6, que es esta línea, el precio probablemente va a corregir todo el impulso que ha generado. Pero si se para y vemos que rebota en alguno de estos niveles, de estos tres niveles, el precio puede probablemente seguir su impulso alcista mínimo hasta niveles de 100% del impulso. Y como vemos, se repite muchas veces. Podemos coger otro Fibonacci, digamos en este punto, marcamos un impulso, como vemos este es el impulso del precio, este sería el retroceso que ha tenido, y aquí retrocedió también hasta el 61.8, como podemos ver, retrocede hasta el 61.8, y como vemos es un soporte psicológico que los inversores tienen marcado. Entonces en esta operación también podríamos entrar en una posición de compra con un stop loss o límite de pérdidas debajo del 38.2, y como vemos el precio surge hacia arriba. Es posible que cuando el precio llegue a 61.8 y 50%, aunque obviamente no funciona al 100% de las veces, pero es muy común que cuando el precio llega a 61.8
o a 50% de retroceso de todo el impulso, llegue a niveles de 161.8, es decir, a niveles más arriba del precio. Entonces vemos como el precio ha llegado precisamente a este punto. Podemos marcar más retrocesos, incluso a la baja, no importa digamos que no importa el orden en el que marquemos el retroceso, lo podemos marcar así o al revés. Obviamente pues el derecho sería este, ya que es muy lógico que este sería el 50% de la baja o el 38.2% del impulso bajista. Como vemos, el precio ha superado niveles de estos tres niveles, 38.2, 50% y 61.8, es decir que cuando pasa esos tres niveles ya el precio probablemente llega a corregir el 100% y como vemos casi ha corregido el 100%. Entonces lo ideal es encontrar estrategias donde el precio respete alguno de los tres niveles para poder entrar en una posición. Podemos marcar retrocesos más grandes, como podemos ver en este punto. El retroceso podría ser este. Estamos en una tendencia, marcamos el retroceso. Como vemos, el 61.8 es un nivel importante donde el precio va a rebotar. Luego el 50, vemos que el precio está consolidando en el 50%. Luego vemos como el 38 también no es capaz de superarlo hasta el 23.6, pero en este caso como el precio sobrepasa el 38.2, como habíamos explicado, posiblemente lo más probable es que corrija el 100% del impulso o aún más, como pasó en esta situación. En esta situación podemos ver como el precio, si marcamos otro retroceso, movemos tendencia alcista, retroceso y marcamos el impulso hasta el próximo retroceso. Este sería el impulso del precio, esta línea. Y ha retrocedido hasta el 61.8, como vemos ha sido un nivel de soporte claro, posición de compra y como vemos se ha tornado al alza. El objetivo mínimo que debemos marcar o el más conservador cuando entremos en una estrategia de este tipo es marcar un profit o una toma de beneficios a niveles de 100%. Hasta aquí este video, espero que les haya gustado. El próximo vamos a explicar bien qué es el take profit y el stop loss y cómo marcarlos en el gráfico para que sea nuestra operativa exitosa. Quedamos 3-1.